Mi novio me dejó morir en el fuego para salvar a su primer amor. Después de que las llamas me tragaran, renací el día que se me confesó. Entre las burlas de la multitud, lo rechacé. Caminé hacia el chico de aspecto solitario entre la multitud. Pero me agarró la mano con fuerza, con la voz temblorosa. ¿No dijiste que te casarías conmigo cuando fueras mayor? Prométeselo, prométeselo. Cuando abrí los ojos, Brian sostenía un ramo de rosas y me miraba sonriendo. Pero los recuerdos de haber sido devorado por las llamas me invadieron la mente. Vi cómo Brian se llevaba con determinación a su primer amor, Cindy. Se fue con decisión, sin siquiera mirarme. En mi desesperación, le rogué al cielo que me diera otra oportunidad. Nunca lo elegiría. Me mantendría lo más lejos posible de él. De repente una voz me preguntó, ¿estás segura? Respondí con absoluta convicción, sí. Nunca imaginé que volvería al día en que Brian se me confesó. Brian y yo crecimos juntos, me gustaba y todo el mundo lo sabía. Al principio de nuestro tercer año de preparatoria, me confesó su amor después de la clase vespertina. Ese día, pensé que por fin compartíamos los mismos sentimientos y habíamos superado esa delgada barrera. Más tarde supe que su confesión no era más que una pelea con Cindy. Y después de ir a la universidad, incluso después de graduarme, él seguía enredado con Cindy. En cada decisión que tomábamos, siempre me descartaban a mí. Finalmente recuperé la cordura y solicité el divorcio, solo para que Cindy apareciera en mi puerta para provocarme. Hasta que se desató el incendio. No esperé a que me rescataran, sino que vi a Brian llevarse a Cindy sin mirar atrás. En ese momento mi corazón se desplomó. Así que esta vez, entre las burlas de la multitud, lo rechacé. El bullicioso patio de recreo quedó en silencio al instante. Bueno, en mi vida anterior, siempre fui la sombra de Brian. Lo seguía a todas partes mimándolo, llevándole el desayuno todos los días, llevándole agua durante la clase de educación física, preparándole la papelería, ayudándolo a ordenar los exámenes, esperándolo después de estudiar por la tarde para caminar juntos a casa. Cualquiera con ojos se daba cuenta de que me gustaba. El rostro de Brian se ensombreció al instante. Wendy, ¿repite eso? Lo miré y me burlé. Dilo 100 veces si quieres, es lo mismo, Brian, no quiero ser tu novia y no me gustas. Ya estamos en el último año de preparatoria, solo quiero estudiar. Cuando terminé, toda la sala contuvo el aliento. La gente del público susurraba, creería cualquier cosa antes que creer que a Wendy no le gusta Brian. Quizás solo se hace la difícil. Pero al ser rechazado públicamente, la cara de Brian se va a poner negra de ira. No quería ser el centro de atención, así que me di la vuelta para irme, pero Brian me agarró la muñeca. Reprimió su ira. Wendy, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿No debería preguntarle eso? Cuando Cindy vino a verme, me dijo que iba a confesarse conmigo, pero que ella lo había molestado. Después de una guerra fría entre los dos, Cindy empezó a coquetear con un chico de su clase, así que Brian, furioso, se dio la vuelta y me confesó. Porque pensó que me gustaba y no lo rechazaría. Quería que Cindy se arrepintiera, así que usó mis sentimientos. Bajé la vista hacia mi muñeca enrojecida y le rompí los dedos uno a uno, señalando a la persona que estaba al fondo de la multitud. ¿No te gusta? Se pelearon y me convertiste en el chivo expiatorio. ¿Qué? ¿Crees que merezco ser la víctima? En un instante Brian se quedó paralizado. Observó cómo se alejaba Cindy y luego se volvió hacia mí con una advertencia en la voz. Wendy, ¿qué haces? Lo que tenemos entre nosotros es asunto nuestro, ¿por qué meter a alguien más en esto? ¿Qué hago? Su postura protectora solo confirmó la realidad del asunto. Aparté mi mano de la suya y lo miré fijamente, pronunciando cada palabra. Brian, ¿eres incapaz de entender un lenguaje sencillo? Te lo dije, no me gustas. Se burló. Si no te gusto, ¿quién más podría gustarte? 17 años de relación le habían dado la confianza suficiente para estar seguro de que no podía vivir sin él. Pero yo había renacido con mucho esfuerzo en el tercer año de preparatoria, y solo quería vivir para mí. Me acerqué a Brian, el chico de mirada desolada, detrás de él. Era el mejor del curso, Sean. Me paré a su lado y le dije a Brian,
me gusta estudiar. Quiero entrar a la Universidad de Tsinghua. Entonces me volví hacia Sean y le dije, Sean, puede que recurra mucho a ti para pedirte consejo de ahora en adelante. Después de rechazar a Brian, entramos en una guerra fría. Todos suponían que en un día yo sería quien primero acudiría a él, algunos incluso apostaron. Solo sonreí. Y aposté. ¿Para siempre? Ni hablar. ¿Se habrá equivocado de medicina Wendy? Entre tú y yo, Brian se va a poner furioso. Wendy no le trajo el desayuno y ya le gritó varias veces durante el estudio matutino. Esto no tiene nada que ver conmigo. Ahora mismo solo quiero estudiar, solo le pido que deje de venir a molestarme. De hecho, me fue muy bien en la preparatoria, pero después de empezar a salir con Brian en el último año, al final me fui con él y me quedé a estudiar por aquí. Después descubrí que era porque Cindy también estaba aquí. Lo hizo a propósito. Al abrir mi mochila, descubrí el juego completo de papelería que le había comprado a Brian. Al sacarla, oí a su compañero de escritorio decir, que dije que no aguantaría toda la mañana. Brian tenía una mirada de orgullosa terquedad, como si esperara que yo mismo le diera la papelería. Simplemente saqué todo. Luego me giré y se lo di a mi compañero de escritorio, Sean. Sean, estoy sobornando por adelantado, de ahora en adelante te pediré muchos favores. De hecho, en mi vida anterior no interactué mucho con Sean, siempre parecía estar estudiando. A veces le hacía preguntas. Pero como estaba seguro de que mis calificaciones eran más que suficientes para una universidad local, dejé de intentarlo después de eso. Pero recuerdo vagamente que me preguntó a qué universidad quería ir. En ese momento mi corazón y mis ojos estaban llenos de Brian. Así que señalé en dirección a Brian y dije, iré a donde él vaya. Sean no dijo mucho. Justo ahora, mientras le entregaba la papelería, me miró. Había una mirada fría e inquisitiva en sus ojos. Sonreí abiertamente. Si no te gustan, las tiro. Al oír eso, el rostro de Brian se ensombreció. Incluso le dio una fuerte patada a la pata del escritorio que tenía delante. Pero para mi sorpresa, Sean me dio las gracias y aceptó el material que le di. Después de decidirme a estudiar mucho y distanciarme de ellos dos, me di cuenta de lo lejos que estaba de mi nivel en comparación con la universidad a la que aspiraba. Pero también me encantaba luchar con las matemáticas hasta altas horas de la noche, la emoción era abrumadora. Me encantaba esa sensación. Hablar de diferentes soluciones al mismo problema con los mejores estudiantes me hizo entenderlo todo. Resultó que una vida sin Brian como centro podía ser tan divertida. Pronto llegó la asamblea inaugural del último año. En mi vida anterior, me empujaron al escenario, instando a Brian a confesar. ¿Qué dije? Dije que una hermosa juventud no debe dejar arrepentimientos, si te gusta a alguien, adelante gustándole. Estaba segura de que Brian y yo entraríamos en la misma universidad, el resto del tiempo, debíamos disfrutar de la belleza de nuestros días de estudiantes. Por un momento toda la escuela se quedó atónita, incluso avisaron a los padres y les pidieron que vinieran. Al recordarlo ahora, quiero ir a castigarme a mí misma. Esta vez me quedé en silencio entre la multitud, memorizando vocabulario en silencio, intentando pasar desapercibida. Pero durante el tiempo libre, una chica de la clase intervino de repente y sugirió, ¿acaso Wendy no estudió locución y presentación? Que suba al escenario y diga unas palabras en nombre de la clase. Algunos intervinieron, esto es divertidísimo, ¿deberíamos obligarla a subir y confesarse con Brian en público? ¿No lo había rechazado ya? ¿Ahora quiere reconciliarse y expresar sus sentimientos? Apuesto a que no se atrevería, jaja. Sí, definitivamente no lo haría. Respiré hondo. Lo que estaba destinado a suceder había sucedido. Todos querían verme humillada. Los entendía, después de todo, solía rondar a Brian. 17 años siendo su sombra, e incluso Brian pensó que esta vez solo estaba enfadada con él. Pero solo yo sabía lo difícil que había sido este renacimiento. Me giré para mirar a Brian, que estaba no muy lejos de mí. Nuestras miradas se cruzaron, vestía su uniforme escolar, se erguía orgulloso con la barbilla ligeramente levantada, como si él también esperara que yo subiera al escenario y le mostrara mi favor públicamente.
para compensar la incomodidad de mis recientes negativas. Con el rabillo del ojo creí haber captado también la mirada de Sean. Por alguna razón, de repente sentí una punzada de culpa. Animado por el profesor, me levanté y caminé paso a paso hacia el podio. Detrás de mí se oían murmullos silenciosos. Si Wendy no se confiesa con Brian hoy, le perderé el respeto. Frente al mar de gente bajo el escenario, ajusté el micrófono y hablé con seguridad y amabilidad. Respetados profesores, queridos compañeros, buenos días. Soy Wendy, de la clase de primero de último año. El aroma a osmanto de septiembre marca el comienzo de nuestro último año. Con las esperanzas de nuestros maestros y nuestros propios sueños, ante el amanecer del examen de admisión a la universidad, juro solemnemente que una espada afilada se forja moliendo, y la fragancia de las ciruelas proviene del frío intenso. 9 años de estudio forjan una sola espada, lista para el día en que alcance la cima. Lo daré todo y no desperdiciaré mi juventud. Espero que todos los compañeros perseveren hasta el final, luchen por este año y dejen que sus ideales se hagan realidad. Me recibieron con aplausos de todo el salón. Pero en mi vida anterior, después de terminar esa confesión, lo que oí fueron silbidos y risas burlonas. Esta vez por fin cambié el curso de los acontecimientos. Simplemente no esperaba que después de la reunión, Brian me detuviera. Wendy, ¿podemos hablar? No tengo nada que hablar contigo. Ni siquiera le dirigí una mirada extra. Caminé directo al aula. Brian me persiguió y me agarró del brazo. Ignorando mi resistencia, me jaló hacia un lado del patio. ¿Qué te pasa?, preguntó frunciendo el ceño. Me negué a dejarme intimidar y me quité de encima su mano. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Solo quiero estudiar. Dicho esto, quise irme. Levantó una mano enorme y me detuvo con la mirada llena de incredulidad. ¿Estás estudiando, de acuerdo? ¿Por qué no me traes el desayuno? ¿Por qué le diste a otra persona lo que era para mí? ¿Por qué no me esperas por la noche para ir juntos a casa? ¿Por qué? No pudo terminar la última frase. Lo terminé por él. ¿Por qué no puedo rechazarte? ¿Eres una especie de dólar estadounidense? Estaba furioso, apretando las muelas con fuerza para contener sus emociones. Así es. Antes siempre me rechazaba, era distante, solo pensaba en sí mismo. Disfrutaba de mi favoritismo, pero volcaba todo su amor en otra persona. En cuanto a mí, solo tenía que regalarme una cita con dulces y me habría sentido felizmente satisfecha. Solía ser un completo ingenuo. Ingenuo como si todos los hombres del mundo hubieran muerto, dejándolo solo a él. Tras un momento de silencio, Brian finalmente soltó: Wendy, antes no eras así. Lo miré. Brian, debí de estar ciego antes para que te gustara. Vete volando con tu Cindy y deja de revolotear a mi alrededor como una mosca. Entonces me alejé. Desde atrás Brian gruñó: Wendy, no te arrepentirás de esto. Desde aquella desagradable ruptura en el patio, cada mañana Cindy subía 3 pisos para llevarle el desayuno a Brian. También le preparaba bebidas con mucho cariño durante los ejercicios de recreo. Incluso le limpiaba el sudor y le daba de beber durante la clase de educación física cuando jugábamos baloncesto juntos. Durante un tiempo, todos decían que eran pareja. Y Brian no lo negaba. Pero aún había gente curiosa que venía a preguntarme qué pensaba. Estaba lidiando con un problema de física y al oírlos solo respondí con frialdad: bien, si están juntos para siempre, no tendrán libertad para arruinarle la vida a nadie. No pude resolver el problema, así que le di un codazo a Sean, que estaba a mi lado con el bolígrafo. Entonces acerqué la hoja del examen. Solo escribí un paso, no pude entender el resto. Sean miró la pregunta y con los nudillos apretados, tomó el bolígrafo que tenía a su lado. Pensé que me explicaría el problema, así que me apresuré con mi cuaderno. Me pareció ver un fugaz destello de sonrisa en la comisura de sus labios. Este problema usa esta fórmula. Comencemos analizando la pregunta. Debo admitir que Sean es un estudiante ejemplar. Cuando explicaba este tipo de preguntas, las decía con tanta claridad que era fácil de entender. En pocas palabras, me explicó los problemas. Aproveché para darle mi cuaderno con los problemas incorrectos. ¿Podrías revisarlos?
Hay algunos que entiendo, pero sigo sin encontrar el patrón. Me quitó el cuaderno de la mano y nuestras yemas se rozaron. Tenía la mano tan fría. Retiré la mía rápidamente. Estudió los problemas que había copiado con gran seriedad, y de repente recordé lo absurdo que había sido. El estudiante de sobresaliente era mi compañero de escritorio, y yo solo tenía ojos para citas. Maldita sea. Estaba a punto de hablar cuando me acerqué a él, y de repente una pelota de baloncesto se precipitó hacia nosotros. Al instante siguiente un dolor agudo me atravesó la nariz y me cayó un líquido caliente. Ni siquiera tuve tiempo de ver quién lo había causado cuando Brian, derribado por la ráfaga, me agarró la cabeza y la levantó. Rápidamente sacó un pañuelo de su bolso y me lo apretó contra la nariz. Su voz tenía una urgencia indescriptible. ¿Te duele? Entonces me agarró e intentó arrastrarme al baño. Me solté de su mano y lo miré con frialdad. Brian, ¿estás enfermo? Tomé la pelota de baloncesto que estaba a mis pies y se la lancé con todas mis fuerzas. No se movió con la mirada baja mientras me observaba, luego miró a Sean a mi lado y se burló. Wendy, ¿tu amor duró tan poco? ¿Ese? Me daría risa de lo enfadada que estoy. En mi última vida, pasé más de 20 años orbitando a su alrededor. Cuando nos casamos, lloró y juró que estaríamos juntos toda la vida, prometiendo que nunca me harían daño. Le creí una y otra vez, complaciéndolo en cada ocasión. Después de todo, había formado parte de mi vida entera. Fui tan ingenua entonces, pensando que envejecer con él sería lo más romántico. Pero lo había sobreestimado y subestimado mis propios sentimientos. Un dolor repentino me invadió el pecho. Aún así lo miré a los ojos. Brian, todo el mundo sabe que sales con Cindy. Si están juntos, quédense juntos. ¿Por qué me molestan? ¿Quieren que sea una pieza de su jueguito? Mi voz no era ni alta ni baja, pero todos en el aula pudieron oír. Una risa ahogada recorrió la multitud. Pero Brian entró en pánico y me agarró la mano para explicarme que no estaba saliendo con ella. Me aparté girándome hacia un lado. Ah, ¿así que otra vez le estás haciendo perder el tiempo a alguien? Eres un canalla. No lo hice. Ella se me insinuó. Apenas había dicho esas palabras, cuando alguien golpeó la puerta. Cindy se quedó allí con los ojos enrojecidos, mientras la bebida que quería darle a Brian se derramaba a sus pies. Se secó las comisuras de los ojos y echó a correr. Vi a Brian apretar los puños. Al instante siguiente salió corriendo tras ella. Después de sentarme, Sean sacó una toallita húmeda de su bolso y me la dio. ¿Quieres ir al baño? Negué con la cabeza. No. Tenía algunas manchas de sangre en mis pantalones. Ya estaban secas, pequeñas manchas rojas oscuras. Tomé la toallita e intenté limpiarlos con cuidado, pero no pude sacarlos. Curiosamente, no estaba pensando en nada. Aún así, mis ojos no dejaban de escocerme, así que bajé la vista rápidamente. Siempre que tuve que elegir entre dos, fui yo quien se quedó atrás. Pero incluso con una segunda vida, sigue doliendo. Aún así, pensé que tal vez era solo un reflejo condicionado de Wendy, una veinteañera. Me pellizqué la palma con fuerza y sentí un dolor agudo. Susurré mentalmente: Wendy, de 17 años, esta vez tienes que ganar. Al instante siguiente la voz clara de Sean llegó. Hay muchas maneras de resolver estos problemas. ¿Quieres que te las explique? Me sequé la cara rápidamente con la mano, levanté la cabeza y le dediqué una sonrisa que me enseñó los dientes. Quiero oírlo. Esa tarde de estudio, Sean me pasó los apuntes de física que había organizado. Quizás te resulten útiles. Los abrí y dentro estaba su letra pulcra y elegante, resumiendo cada punto. En mi vida anterior, presentó el examen de admisión a la Universidad de Tsinghua. Oí que volvió aquí después de graduarse. Pero no sé por qué. Le escribí una nota y se la entregué. Sean, si empiezo a trabajar duro ahora, ¿crees que podría entrar en la Universidad de Tsinghua? Abrió la nota, una cálida luz blanca le iluminó el rostro, proyectando las finas sombras de sus pestañas. Bajo una nariz alta y recta, la comisura de su boca se crispó al empezar a escribir. Sentí un nudo en la garganta, temeroso de escuchar su respuesta. Con tu nivel actual de habilidad,
las probabilidades de éxito son muy escasas. Pero desdoblé el papel y solo había una palabra: puedo. Quizás fue el deseo abrumador de cambiar mi destino, o quizás la afirmación de Sean. Sentí una llama de espíritu de lucha encenderse en mi interior. Empecé a organizar mis apuntes de cada asignatura y a clasificar los puntos clave. Antes confiaba en mi poca astucia, pues para muchos problemas solo tenía una comprensión parcial. Ahora empezaba desde lo más básico, leyendo el libro de texto una y otra vez. Gracias a sentarme junto a Sean, aproveché repetidamente los recursos de este estudiante de honor. Incluso aproveché para conseguir su información de contacto para poder consultarle sobre problemas confusos o difíciles con mayor facilidad. Publicaba pocas cosas, pero la misma imagen se repetía una y otra vez: una maceta con girasoles. Quizás ese girasol tenía un significado especial para él. Igual que antes cuando Brian publicaba pistas sobre Gardenius en sus actualizaciones. Luego entendí que se refería a Cindy. Al parecer Cindy no venía a traerle el desayuno a Brian últimamente. Pero inesperadamente había una botella de yogur y pan en mi escritorio. Le pregunté a Sean: ¿es tuyo? Negó con la cabeza. La chica detrás de mí me dio un codazo en la espalda y susurró: es de Brian. TCH, después de pelear con Cindy, vino corriendo hacia mí otra vez solo para hacerse notar. Ni siquiera me giré para mirarlo. Caminé hasta el fondo del aula y tiré el pan y el yogur a la basura. Cuando volví, Brian me bloqueó con el pie, con la ira reflejada en sus ojos. Wendy, ¿qué quieres decir? No entiendo lo que dices. Señaló el cubo de basura. Compré el desayuno. Ah, sí. ¿Esa es tu actitud? Me reí. Brian, ¿estás poseído o qué? Es solo el desayuno. ¿Qué clase de actitud quieres de mí? ¿Debería arrodillarme y hacerte una reverencia? Con los ojos llenos de rabia, jadeó. Wendy, ¿qué quieres que haga para que me prestes atención? Me crucé de brazos, lo miré de reojo y le devolví las palabras que me había dicho en mi vida pasada. ¿Ya terminaste? ¿Puedes encontrar algo que hacer? Estoy muy ocupado. Entonces pasé por encima de sus pies y volví a mi asiento. Brian bajó la voz. Está bien, Wendy, eres increíble. Fui realmente increíble. Cuando salieron los resultados del examen, mis notas subieron de golpe hasta el top 15. Por supuesto, aún más increíble fue Sean, firmemente en primer lugar, por delante de los demás por un amplio margen. Miré las clasificaciones y pensé que sería genial si algún día pudiera estar justo detrás de él. Así que trabajé aún más duro. Deseaba poder convertir 24 horas en 48. Incluso me arrepentí de haber desperdiciado los últimos 2 años buenos con Brian. ¿En qué estaba pensando? Me quedé un momento junto al cuadro de honor y luego me levanté para irme, sin saber cuándo Sean se había parado a mi lado. Señalé la foto de arriba, estaba muy bien tomada. Durante los últimos 2 años, ha estado al frente de la lista. Me miró y asintió. Nada humilde. De regreso al aula, de repente dijo: Wendy. ¿Seguro que quieres entrar a la Universidad de Tsinghua? Lo miré. El resplandor del atardecer caía sobre sus hombros, tiñendo de calidez su camisa blanca. Su mirada era seria y brillante, reflejando mi imagen. Lo miré a los ojos y asentí con firmeza. Sí, Sean. Algún día verás mi nombre junto al tuyo. Pero no esperaba que Cindy viniera a buscarme. En mi vida anterior, no interactué con ella durante la preparatoria. Esta vez pensé que quizá porque había cambiado la trama, algunas relaciones entre las personas también habían cambiado. Me detuvo durante la clase de educación física. Temerosa de meterme en una situación en la que no pudiera explicarme, encendí la grabación de mi teléfono. Se me acercó con ganas de abofetearme. La detuve con manos y ojos más rápidos. Le solté la mano y me miró con furia. Wendy, ¿no eres patética? ¿Crees que con estos juegos le gustarás a Brian? Sonreí. ¿Estás completamente muerta de cerebro o solo tienes el cerebelo subdesarrollado? ¿Por qué necesitaría gustarle? ¿Tan valioso es su cariño? Si te gusta, ve a buscarlo tú misma. ¿Por qué se pelean y me arrastran a esto?
No soy un basurero que se lo lleva todo. De verdad que no quería seguir liándome con ella. Me giré para irme, y me agarró de la mano. Te lo aseguro, le gusto a Brian. Si tienes algo de sentido común, aléjate de él. Me reí. Cindy, si estás enferma, ve al médico. A quien le guste Brian no es asunto mío. Si tienes tiempo para molestarme, mejor escribe un par de problemas más y refresca tu mente vacía. Con razón decían que ella y Brian eran pareja, resultó que solo eran dos personas que no entendían el lenguaje sencillo. Con gente así, no quería ni decir una palabra más. Apenas había llegado al borde del campo de fútbol cuando Cindy me alcanzó y me detuvo. Al instante siguiente un balón de fútbol voló hacia nosotros. Como me había bloqueado la vista, la pelota la golpeó directamente. Cayó al suelo y como me había agarrado, mi impulso me arrastró con ella. Brian corrió desde cerca. ¿Qué pasa? Cindy se llevó la mano a la frente con lágrimas en los ojos mientras lo miraba. Me duele mucho la cabeza y estoy mareada. ¿Tendré una conmoción cerebral? Increíble. De verdad sospecho que la cabeza en su cuello solo sirve para que parezca más alta. ¿La pelota le dio en el cuerpo y le da una conmoción cerebral? Los estudiantes de medicina querrían llevársela en el acto para hacer una muestra. Me burlé. Se aferró a la pierna de Brian. Solo quería disculparme con Wendy, pero me empujó. Nunca quise lastimarla. Solo quería que dejara de ignorarte, por favor, no te enojes con ella, ¿de acuerdo? Otra vez la misma escena. La había visto demasiadas veces en mi vida anterior. Cada vez que protestaba, Brian me miraba con frialdad y me decía que no causara problemas. Esta vez no dije nada y me impulsé con las manos para levantarme, pero Brian corrió a mi lado. Me levantó sin dudarlo. ¿Dónde te lastimaste? Déjame ver. Este gesto nos impactó tanto a Cindy, que yacía en el suelo, como a mí, en sus brazos. Mantuvo la cabeza gacha mientras la miraba con un tono de voz carente de calidez. ¿Por qué la molestas en lugar de estudiarte a ti misma? Las lágrimas corrían por el rostro de Cindy, lo miró llena de agravio. Él simplemente frunció el ceño, sin dedicarle ni una mirada. Lo dejé claro la última vez. No me caes bien, no vuelvas a buscarme. Y si te pillo interrumpiendo los estudios de Wendy otra vez, no me culpes por ser tan duro contigo. Le dije a Brian que me dejara ir. Solo me raspé un poco la mano, ni siquiera sangré. Aún así, Brian se empeñó en ponerme una tirita. Mantuvo la cabeza gacha orgulloso como estaba, era la primera vez que se humillaba, con la voz impregnada de súplica. Wendy, después de que te diera accidentalmente con la pelota de baloncesto la última vez, dejé de ver a Cindy. ¿Podrías, por favor, no hacerme esto? Siempre sentí que había olvidado algo en el fuego de mi vida anterior. Pero por mucho que lo intentara, no podía recordarlo. Aún así, no quería saber nada de Brian. Cuando me trajo el desayuno, se lo di al gordito que tenía delante. Cuando me traía bocadillos, los repartía para que todos comieran antes de la clase de la tarde. Le devolvía todos los regalos que me había preparado. Nuestra relación parecía haber cambiado, empezó a repetir las cosas que yo solía hacer por él. Pero seguía ignorándolo. Para ser precisos, simplemente no tenía tiempo para involucrarme con él. Solo quería estudiar, seguir acortando la distancia entre Sean y yo. Hay un dicho que dice, si te fijas metas muy altas aunque al final no las alcances, no estarás lejos de tu objetivo. Imprimí esa frase y la pegué en mi escritorio. Con un rotulador negro escribí, Pekín, espérame y luego un gran signo de exclamación. Cuando Sean lo vio, sonrió. Incliné la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Crees que estoy siendo infantil? Negó con la cabeza. ¿Entonces de qué te ríes? Sean no dijo nada, pero tomó su bolígrafo y añadió una línea al dorso de ese pasaje. Espérame a que entre en la Universidad de Tsinghua. No estaba seguro de si esa línea la había escrito para mí o para él. Pero aún recuerdo aquella tarde de otoño, la brisa rozando las cortinas del aula y creando ondas. El niño de rostro brillante y fresco vestía su uniforme escolar, agarraba con fuerza el bolígrafo y escribía sus sueños con reverente cuidado. Nos sonreímos.
Resultó que incluso en la época de estudiante, uno podía compartir un entendimiento tácito con alguien por encima de los sueños. El tiempo pasó rápido y los exámenes parciales llegaron como estaba previsto. Mi puesto mejoró un poco esta vez, llegando justo al 10º puesto. Incluso la tutora notó mi progreso y me pidió hablar a solas en su oficina. Dentro, Sean la ayudaba a preparar algunos materiales. Dijo que 3 noches a la semana tendrían 2 sesiones de autoestudio vespertino para dar tutorías individuales a los 5 mejores alumnos del curso. Su objetivo era preparar a estudiantes que pudieran ingresar a la Universidad de Tsinghua y Pekín. Por lo que dijo había visto mi potencial y esperaba que yo también pudiera entrar. Asentí. Bueno, profesor, me esforzaré. Aún estoy lejos de los 5 primeros. Revisé mi situación de nuevo. Mis debilidades ahora son la física y la biología. La física es difícil, mis calificaciones nunca han sido muy buenas, pero eso también significa que tengo mucho margen de mejora. La biología es algo que no me gusta y mis fundamentos en ese aspecto son débiles. Me encontré con Sean, que también acababa de salir, al salir de la oficina. De regreso a clase me llamó. Me giré, su rostro estaba relajado, la distancia se había disipado. Creo que puedes quedar entre los 5 primeros. Hice una pausa y sonreí. Yo también creo en mí. Pero aún necesito mejorar en física y biología, tengo que esforzarme más. El cielo estaba oscuro, las luces del campus se encendieron una tras otra, y los rascacielos lejanos brillaban como la luz del día. Sean y yo caminamos juntos de regreso al aula. Al acercarnos a la puerta, oí a Sean responder, Wendy, te ayudo. Nadie puede rechazar la invitación de un estudiante destacado. Y Sean cumplió con creces, me ayudó a comprender los conceptos de física. Con paciencia me explicó el razonamiento de cada problema, dibujando diagramas repetidamente y creando vívidas imágenes mentales. Después de un tiempo noté que mi enfoque para resolver problemas había mejorado. En cuanto a biología, se puso como un sargento de instrucción, obligándome a memorizar. Protesté de verdad. La única razón por la que no estudio humanidades es porque odio memorizar cosas. Sean mantuvo la cara seria. No. No podía hacer nada. Para no molestar a nadie, me esperaba en el patio antes de cada sesión de estudio vespertina y se aseguraba de que terminara la memorización asignada. Ese día llevaba la mochila puesta cuando, de repente, empezaron a caer copos de nieve del cielo. Bajo la luz de la lámpara, descendieron débil y suavemente y luego se derritieron en la palma de mi mano. Muchos compañeros estaban pegados a las ventanas, admirándolos, tomando fotos. Miré la nieve y pregunté, Sean, quiero entrar en la Universidad de Tsinghua. ¿Y tú? Me miró fijamente un momento, luego se giró y atrapó un copo de nieve. Yo también. Sean, sin duda entraré en la Universidad de Tsinghua. Lo sé. Bajé la cabeza, inexplicablemente un poco triste. Pensar en todo lo de mi vida anterior me parecía un sueño. Nadie podía comprender algo tan absurdo. Tenía mucho miedo de que algo malo volviera a ocurrir en esta vida. Miedo de que, a pesar de haber renacido, aún no pudiera cambiar mi destino. Solo podía soportarlo convirtiendo toda mi pena en un peldaño hacia adelante. Quizás porque no había hablado en mucho tiempo, Sean se sentó a mi lado y me dijo en voz baja, Wendy, si algo te preocupa, puedes decírmelo. La gente iba y venía por el patio con copos de nieve flotando en el aire. Levanté la cara y me mordí el labio con fuerza, temiendo que al segundo siguiente se me saltaran las lágrimas. No quería admitir la derrota, y no podía perder. Sean, ¿quieres apostar conmigo? Su voz tenía un dejo de risa. ¿A qué apostamos? ¿A qué te alcanzaré? Cuando cayó el último copo de nieve escuché su respuesta, ganarás. Antes de los exámenes finales, a Sean y a mí nos citaron en la oficina del tutor para una charla. Este examen de fin de curso también fue el primer simulacro de examen de la provincia. Se decía que los resultados del primer simulacro anticiparían las puntuaciones del Gaokao. Así que el tutor habló con los 10 mejores alumnos y nos aconsejó que no nos pusiéramos nerviosos y que lo afrontáramos con calma. Inesperadamente al salir, me encontré con Brian y Cindy. Cindy, que parecía deleitarse creando problemas, dijo, ¿no es este Sean, el mejor de la clase de ciencias? Ay, Wendy.
Ya no se aferra a Brian y ahora corre tras Sean. El rostro de Brian se ensombreció. Sean quiso decir algo pero lo detuve. Sentí que no había necesidad de malgastar palabras con ella. Pero se burló, tus manos ya están sobre él, Brian no era lo suficientemente bueno para ti. Estás ahorcajada sobre 2 barcos abrazando a 2 hombres. ¿No te da vergüenza? De verdad que no podía soportarlo más, con razón había un olor asqueroso, resulta que tu halitosis aún no está curada. Tú el último de la clase de humanidades, el peor de todos, ni siquiera aprobaste chino. ¿Qué tonterías estás diciendo? Cindy estaba a punto de hablar cuando Brian la interrumpió, ¿terminaste? De repente empezó a gritar, lágrimas del tamaño de frijoles derramándose sin previo aviso, Brian, hablé por ti, y me tratas así, ¿tienes conciencia? ¡Qué molesto! No quería enredarme con ellos, así que tiré de Sean para que se fuera. Pero Brian, estaba a un lado, de repente intervino, Sean, ¿podemos hablar? No sé de qué hablaron. Pero después de que volvimos al aula, la arrogancia de Brian pareció desvanecerse al instante. Me incliné hacia Sean. ¿No te puso la mano encima? Negó con la cabeza, solo habló un poco. ¿Sobre qué? Charla de hombres. ¿Qué tema? Lo sabrás después de los exámenes de admisión. O jugando a Coinel. Sean, sosteniendo el examen de física que acababan de hacer, ¿estás aburrido? Oye, dime qué lógica hay detrás de esta pregunta. Antes de que empezara el examen final, Sean me dio un caramelo. Cómelo, te pondrá de mejor humor. Si estás de buen humor, resolverás todas las preguntas. Me llevé el dulce. No te preocupes, más te vale que también lo hagas bien o te superaré. Sean sonrió suavemente y no dijo nada. Cuando terminó el último trabajo, la lluvia había amainado y el sol invernal caía a raudales, haciendo que todo se sintiera acogedor y cálido. Brian me esperaba afuera del aula. Mi mamá dijo que hacía mucho que no te veía. Ven a comer conmigo a mi casa. La verdad es que no quería ir. A veces también me pregunto, si en mi vida anterior Brian y yo no hubiéramos terminado juntos, ¿podríamos seguir siendo amigos? La respuesta es no. No puedo ser amiga de alguien a quien amo. Al igual que ahora, no puedo fingir que no pasó nada simplemente porque en esta vida Brian aún no ha tenido la oportunidad de hacerme daño. Solía dar por sentado mi bondad, usaba mis sentimientos como moneda de cambio cuando discutía con Cindy. No puedo perdonarlo. Así que lo único que me queda es alejarme lo más posible de él. Retrocedí a una distancia prudencial, lo vi negar con la cabeza y dije con frialdad, no voy. Voy a comprar materiales. Un destello de dolor cruzó la mirada de Brian, con un tono de desconcierto. Wendy, dime, ¿dónde me equivoqué exactamente? Si te lastimé antes, cambiaré. ¿Qué más he hecho mal? ¿Puedes decirme? ¿Puedes dejar de mirarme como a una extraña? Si de verdad quieres enmendarlo, no me molestes. Lo rodeé y me alejé. Se quedó en el pasillo con los pelos sueltos de la frente cayéndole sobre los ojos. Quizás fue solo mi imaginación, pero vi que sus ojos se enrojecían. Publicaron las calificaciones del examen final y acabo de quedar en 5º lugar. Sobre todo en física, mejoré muchísimo. Tomé una foto de mis calificaciones y se la envié a Sean. Mira, mis notas mejoraron. Respondió rápido. Todavía hay margen de mejora. TSK. Después de todo, algunos dijeron que me alcanzarían. Sus palabras me asustaron, así que me apresuré a hacer 2 exámenes de práctica más para tranquilizarme. Durante las vacaciones de invierno, para evitar problemas innecesarios, me encerré en casa a estudiar con detenimiento. Incluso dejé de visitar a Brian en Año Nuevo. Mi madre se preocupó, cariño, si sigues estudiando así, te envenenarán. No lo entiende. Simplemente no quiero ver más a Brian. Además, estudiar es realmente adictivo. Ojalá pudiera pasar todos los días en casa. Como siempre, mis padres probablemente jugarán mahjong hasta muy tarde. Escribí hasta altas horas de la noche, miré por la ventana y estaba nevando de nuevo. Los copos caían con más fuerza y ya se había acumulado una gruesa capa en el suelo. Me puse la chaqueta de plumas y pensé en hacer un muñeco de nieve.
Pero al bajar, me di cuenta de que había olvidado mi bufanda. No importa, volveré a subir en un momento. Me agaché para terminar la gran base redonda, cuando de repente aparecieron unos zapatos frente a mí. Levanté la vista, Brian. Todavía llevaba el termo. Lo miré una vez y luego volví a lo que estaba haciendo. No viniste. Me preocupaba que nadie en casa te preparara la cena, así que la traje. Lo ignoré y seguí formando la segunda bola de nieve. El viento frío me entró por la nariz y me hizo estornudar. Y al instante siguiente Brian se quitó la bufanda de un tirón para envolvérmela alrededor del cuello. Extendí la mano para detenerlo. No hace falta. Su mano se quedó congelada en el aire y, tras una larga pausa, lanzó un revés, como si nada hubiera pasado, agachándose a mi lado. Te ayudaré. De pequeño me encantaba lanzar bolas de nieve con Brian y hacer muñecos de nieve. Siempre decía que los muñecos de nieve que hacía no parecían nada. Se quejaba con la boca, pero sus manos no paraban. Así que aproveché la oportunidad para lanzarle una bola de nieve al cuello. En el invierno, cuando tenía 16 años, al hacer lo mismo otra vez, me di cuenta de que había crecido mucho más que yo. Salté para burlarme de él, pero él me esquivó, mi pie resbaló y ambos caímos en la nieve. Ambos jadeábamos sin aliento, pero no podíamos parar de reír. En ese momento, tumbada a su lado, pensé, ojalá la vida pudiera ser así para siempre. Pero hoy, a los 18, solo podíamos mirarnos en silencio. Me quedé en la nieve mientras Brian estuvo conmigo. Solo cuando presioné la liga en la boca del muñeco de nieve, por fin lo terminé. Entonces escuché su voz temblorosa. Me dejé llevar por un momento. No sé por qué me involucré con Cindy. Pero nunca quise estar con ella. Nunca pasó nada entre nosotros, no me gusta. Aunque no me creas, Wendy, eres lo más importante. Llevamos 18 años juntos, ¿no puedes dejarme? Al final, su voz sonó ronca, dijiste claramente que te casarías conmigo cuando creciéramos. Un copo de nieve tras otro caía sobre la cabeza y el cuerpo de Brian. Las verdes colinas nunca envejecen, se vuelven blancas como la nieve. Pero ya no me importa. Me ajusté el sombrero y dije con tono normal, piensa que estoy cambiando. Brian, cada segundo contigo me da asco. Ya no te quiero, así que deja de aferrarte a mí. Cuando me di la vuelta para irme, me agarró. ¿De verdad te has enamorado de Sean? Me encogí de hombros y le repetí lo que me había dicho en nuestra vida anterior, si así lo ves, no hay nada que pueda hacer. Ese día, después de subir las escaleras, Brian se quedó abajo como una estatua. Cerré la ventana, saqué mis libros y seguí practicando mi vocabulario de inglés. Durante el año nuevo recibí muchos saludos de amigos. Después de responder a cada uno, volví a trabajar en los exámenes. Brian me envió una foto, era el Lego grande que le regalé para Año Nuevo el año pasado. No le respondí. No fue hasta casi la medianoche que Sean me envió un mensaje, Feliz Año Nuevo. Estaba a punto de responder cuando apareció otra línea en el chat, tengo un regalo para ti. 10 segundos después, llegó un archivo de 49,2 megabytes. El asunto constaba de 2 caracteres concisos, física. Lo abrí. Era la recopilación reorganizada de Sean de todos los temas de física de 3 años de preparatoria, junto con los ejercicios clásicos. Para mí no fue un reto, así que junté los apuntes de chino que había recopilado y se los envié. Impresionante. Su secreto para sacar 140 puntos en chino está aquí. Al poco rato, Sean me llamó. Wendy, esta vez debes hacerlo bien. Entrarás a la Universidad de Tsinghua y tendrás un futuro mejor. La voz de Sean tenía ese magnetismo adolescente. Sonreí y dije, ¿por qué dices esto de repente? ¿Será porque mi chino es mejor que el tuyo y ahora tienes miedo? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? El aire se quedó en silencio. Tras una pausa oí su respuesta, me temo que no puedo alcanzarte. Sonreí. Sean, lo harás. Esas vacaciones de invierno fueron breves y pronto se reanudaron las clases. Como quedé entre los 5 mejores, por fin pude unirme a los estudiantes de honor para recibir la orientación individual de los profesores durante las sesiones de estudio vespertinas.
Los 5 éramos como esponjas, absorbiendo constantemente el conocimiento que ofrecían los profesores, llenándonos de energía. Cada vez que antes de clase, todos hablaban de su vida universitaria soñada, les brillaban los ojos. Era hora de la manifestación de juramento de los 100 días. Esta vez, Sean se paró en el podio como representante estudiantil para dirigir a todos en la recitación del voto. Al final dijo, espero que todos miren hacia el sol y avancen hacia la luz. Me quedé atónito por un momento. Me recordó mi presentación en 10º grado. Me llamo Wendy. Nací mirando hacia el sol, como un girasol siempre orientado hacia la luz. Miré hacia el escenario, desde tan lejos, que parecía que la mirada de Sean también se había posado en mí. Montones de papeles, examen tras examen, así era el día a día del último semestre del último año. En el segundo examen de prueba, quedé tercero. En el tercer examen simulado, quedé en segundo lugar. No solo en el año, sino en toda la ciudad. Esta vez, la diferencia entre la puntuación de Sean y la mía se redujo aún más. Justo cuando estaba a punto de regodearme, me retuvo y me hizo sacar mi examen de física para analizar cuidadosamente los errores. No se puede jugar con un estudiante perfecto y destacado. ¿Qué más puedo hacer? Mejor me porto bien, corrijo mis errores y sigo practicando los mismos ejercicios. Unos días antes del examen de admisión a la universidad, casi al final de la clase de estudio vespertina, Sean me gritó de repente, buena suerte en el examen. Sonreí. Sin duda la tendré. Le había rogado al cielo por esta segunda oportunidad, ¿cómo no iba a apreciarla? Señora, si tiene algún problema, no dude en decírmelo. De acuerdo. Si necesita ayuda con cualquier cosa, acuda a mí. Entendido. ¿Y también? ¿Algo más? Sonrió y negó con la cabeza, con la mirada clara y brillante. Pekín es precioso. Lo sé. Luego sacó un talismán de su bolso y lo puso sobre mi escritorio. Fui a ver a un maestro durante el año nuevo y compré esto, espero que te traiga buena suerte. Lo recogí, ¿por qué me lo das ahora? Aún estás a tiempo. Gracias. Después de eso no dijimos nada, solo se oía el sonido de las puntas de nuestros bolígrafos deslizándose sobre el papel. Giré la cabeza y lo miré. La cálida luz del aula teñía las puntas de su cabello de un dorado pálido, y hacía que toda su persona pareciera más suave. Lo llamé. Sean. Nos vemos en Pekín. Bien. Hice todos los preparativos posibles. Sin embargo, no esperaba que me detuvieran camino al examen. Unos matones se pararon frente a mí. Fruncí el ceño y me hice a un lado. Se rieron y me bloquearon el paso de nuevo. Uno de ellos, con el pelo teñido de rojo, tenía una sonrisa pícara. Estudiante de honor que se va a presentar al examen de admisión a la universidad. Estaba seguro de que habían venido específicamente por mí. Pero me había convencido de que me había dedicado al estudio todos los días del último año y no había ofendido a nadie. Solo había una persona que podía venir a buscarme. ¿Fue Cindy quien te envió? No importa quién nos envió. Solo estamos aquí para darte una lección. Hoy es el examen de admisión a la universidad. ¿Podemos lidiar con esto después de que termine? Los matones me miraron con ojos burlones. Una vez que termine el examen, será demasiado tarde. Hermanita, si vienes con nosotras voluntariamente, te prometemos que no te haremos daño. Si te atreves a resistirte, dañaremos tu delicada piel. Entonces sonrieron con malas intenciones. Me di cuenta de que luchar contra ellos era definitivamente imposible. Su objetivo era evitar que presentara el examen de hoy. Pero había trabajado tanto durante tanto tiempo, ¿cómo podía resignarme a perdérmelo así como así? Estaba buscando en el bolsillo para presionar el botón de emergencia cuando oí la voz de Brian desde atrás. ¿Son tantos, que creen que hacen metiéndose con una hermanita? El matón pelirrojo resopló con frialdad, te aconsejo que no te entrometas. Los vi crujir los nudillos, eran más y comparados con nosotros dos, el resultado ya estaba decidido, así que tiré de Brian y corrí. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, el matón pelirrojo que los lideraba cargó hacia adelante. Brian me empujó detrás de él y me protegió con su cuerpo. Vete ya.
Entonces Brian empezó a pelear con ellos. Aproveché para salir corriendo y me encontré con Sean en la intersección. Llamó a la policía de inmediato. Afortunadamente, como el examen de admisión a la universidad es un evento importante, había muchos policías en las calles manteniendo el orden. Tras explicarles la situación, les dije que se apresuraran a rescatar a Brian. A 5 minutos del examen, la policía nos escoltó hasta el final y llegamos sanos y salvos a la escuela. Antes de entrar, Sean me dio un dulce y me dijo, Wendy, buena suerte. Pensando en mi objetivo de ir a Pekín, asentí. 2 días pasaron como un sueño, en un abrir y cerrar de ojos. Solo recuerdo un cielo despejado y azul, el canto de las cigarras y la luz del viento que mecía las hojas. Por suerte, ese día Brian llegó 10 minutos tarde a su primer examen, pero aún así llegó. Así que no se perdió el examen. Porque no quería deberle ningún favor. Pero la investigación no arrojó nada, se juzgó que esos matones habían sido incitados a armar alboroto, así que solo recibieron una reprimenda verbal. Pero yo sabía que quien lo había ordenado desde atrás era Cindy. Esa noche, la clase organizó una reunión. Casualmente coincidía con la clase de Cindy. Me acerqué con mi vaso en la mano. Entonces le vertí la bebida en la cabeza. Soltó un grito desgarrador. Delante de todos, puse la grabación anterior. Cuando dijo Wendy que zorra eres, palideció al instante. La agarré de la barbilla. Cindy, hiciste que alguien me bloqueara para que no pudiera hacer el examen de admisión a la universidad. Necesitamos hablar bien de esto. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Tenía razón. Pero entonces gritó de repente, Wendy, estás loca. Si tienes agallas, llama a la policía. De verdad que estoy loca. Renací en este momento, casi no me queda nada que perder ni que me importe. Sonreí a los alumnos de su clase, asuntos personales, los solucionaremos primero. Luego la agarré de la mano e intenté llevarla a una sala privada vacía. A mitad de camino, Brian se acercó. Levanté la vista y me hice a un lado. Cindy, como si hubiera encontrado a un salvador, agarró a Brian de la manga. Brian, no fui yo, tienes que lidiar con esa zorra, Wendy. Wendy. Brian habló. Lo miré, así que quieres volver a ser el caballero de brillante armadura, ¿eh? Pero luego dijo, déjamelo a mí. No te ensucies las manos. Luego, ignorando los gritos de Cindy, le tapó la boca y la arrastró a un lugar sin cámaras. Ya no tenía ganas de festejar, así que me senté en una silla cercana. De repente todo parecía insignificante. No sé por qué Brian cambiaría así en esta vida. Pero ya era demasiado tarde. Me toqué el corazón. ¿Lo odio? Creo que sí. Odio que pisoteara mi amor, que mi confianza confusa me costara la vida. ¿Lo amo? Quizás en mi vida anterior aún lo amaba, pero todo se consumió por completo con ese fuego repentino y furioso. Sentía la garganta dolorosamente seca, ansiaba beber desesperadamente. De repente me ofrecieron una botella de agua. Era Sean. Por alguna razón, de repente sentí una punzada de culpa. Debió haber visto lo que acababa de pasar, ¿no? ¿Pensaría que estaba acusando a alguien sin conocer los hechos? Al fin y al cabo, ese día llamamos a la policía juntos, y ambos sabemos cómo terminó todo. Levanté la cabeza y lo miré. ¿Crees que soy vengativo? Negó con la cabeza, se acercó y se sentó a mi lado. Bajo la luz incandescente sus cejas y ojos estaban tan fríos como siempre. ¿Te sientes mejor? Me quedé atónita un momento, luego giré la cabeza rápidamente, asentí y volví a negar inmediatamente. Vengarme no fue tan alegre como me lo había imaginado. Sacó una botella de yogur de su bolso, la abrió y me la ofreció, prueba esto. La tomé y di un sorbo resoplando, Sean, parece que no sabes hacer feliz a una chica. Vi cómo se sonrojaba al instante, incluso las puntas de sus orejas se pusieron rojas. Tras un largo rato finalmente dijo, entonces enséñame. La fiesta tenía que continuar. Pero no tenía ni idea de cómo Brian trataba a Cindy. En fin, no vi a Cindy esa noche. Después de que regresó, se volvió extraño.
Me miraba de vez en cuando, y había una emoción en sus ojos que no podía comprender. Era como si hubiera envejecido de repente. Durante los brindis de los compañeros, se me acercó con una copa, y al instante siguiente, unas lágrimas rodaron por su rostro. Dijo: «Lo siento, Wendy. Ya se acabó, Brian. Espero que nuestro enredo termine aquí. De verdad no quiero terminar como la última vez atrapada en el fango de esta relación y miserable. Solo quiero alejarme de la gente que me incomoda. De ahora en adelante no nos volvamos a ver, es suficiente». Pero Brian me arrastró a una habitación privada y vacía. En la penumbra, solo oía nuestras respiraciones. Brian guardó silencio un momento mirándome el estómago, sus ojos se enrojecían cada vez más. Lo oí forzar la voz y preguntar: «Wendy, ¿tenemos un hijo?». Hice una pausa y lo miré. Cerró los ojos con dolor. «Así que es porque te lastimé antes que te pusiste así». Así que él también había renacido. Y lo que nunca había podido recordar finalmente me vino a la mente, porque Cindy había venido a mi casa ese día. Fue porque me la encontré cuando estaba en el hospital para una revisión. Estaba embarazada. El informe prenatal indicaba 6 semanas y el embrión ya tenía latidos. Su rostro palideció al instante. Estaba rebosante de emoción, planeando esperar a que Brian saliera del trabajo para darle la buena noticia, pero en su lugar apareció Cindy. Dijo: «Si ambos estuviéramos atrapados en una situación desesperada, ¿a quién crees que elegiría?». Como si fuera la gota que colmó el vaso, finalmente recuperé la cordura y decidí divorciarme. Solo que no esperaba que se desatara un incendio. Y el incendio fue muy extraño. Antes de que el infierno lo devorara todo, agité ese trozo de papel, llamando obstinadamente a Brian. Pero no podía oírme. Porque ni siquiera me miró. ¿Qué sentía en ese momento? Parecía que no sentía nada. Ni una sola lágrima cayó. Pero ahora mi visión se nubló al instante. Me acaricié el vientre suavemente. En realidad, nunca había llorado. No había llorado después de haber sido abandonada innumerables veces. Él no vino a salvarme ni a mí ni al bebé, y yo no lloré. Incluso cuando renací, no lloré. Pero ahora, lloré. No por mí, sino por el niño que aún no había nacido en mi vientre. Brian me tocó. Pero lo esquivé. «No me toques. Me das asco». Se quedó allí una figura frágil, como si la edad y el dolor se hubieran apoderado de él de golpe. Se atragantó: «Wendy, lo siento, lo siento». Pero Brian, esa fue la muerte de 2 personas. Lo agarré con fuerza del cuello con la voz temblorosa. «Brian, nunca te lo perdonaré». «Lo sé». Se agachó en el suelo, agarrándose el pelo. «Me equivoqué, de verdad me equivoqué». Parecía un hombre lastimoso que había perdido a su amada. Después de un largo rato, levantó la cabeza con los ojos inyectados en sangre, e intentó alcanzar mi mano. «Antes era un imbécil, Wendy. Lo siento por ti y por el bebé». Era como si solo supiera disculparse una vez. Pero ¿cómo es posible que no tenga relación? Aunque parezca mentira, solo la salvé porque estaba más cerca de la salida. Pensé en sacarla rápido y luego volver por ti, así que no miré atrás. «No, Brian. Si yo fuera la persona más importante de tu corazón, no habría nadie más en tus ojos». Parecía como si le hubiera dado donde más le dolía, su cuerpo temblaba y me miraba con una mezcla de desesperación y dolor. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, me dijo: «¿Puedo darte un último abrazo?». Retrocedí unos pasos y negué con la cabeza. «No creo que sea necesario». Al irme oí su voz como si viniera de lejos: «Wendy, te daré una explicación a ti y a nuestro hijo». Pero ya era demasiado tarde. Ya no me importaba. Después de que terminó la fiesta, me tambaleaba por el alcohol, me sentía fatal. Era como si algo me latiera con fuerza dentro y apenas podía respirar. Sean me tomó la mano, sus ojos estaban llenos de ternura. «Si te sientes triste, llora». Mis lágrimas cayeron una a una. Cayeron sobre su mano. Cayeron al suelo. Mantuve la cabeza agachada, obligándome a mantener el control. Pensé que ya había llorado hasta secarme.
Pero no, seguían sin obedecerme y se desplomaban desesperadamente. Con la brisa de la noche de verano, Sean me abrazó con ternura y me abrazó. El agradable aroma del chico me envolvió al instante. Wendy, se acabó. Mordí con fuerza su hombro conteniendo cualquier sonido. Me dio unas palmaditas en la espalda, con voz suave pero firme. Todos tendremos un futuro mejor. La última vez que vi a Brian fue cuando bajó a llamarme. Me asomé a la ventana. Llevaba una camiseta azul, se veía fresco y radiante, completamente diferente a esa noche. Me recordó cómo me esperaba abajo para ir a la escuela en la secundaria. Estaba a punto de cerrar la ventana. Brian me saludó con la mano y sonrió. Wendy, adiós. No esperaba que en una tarde tan normal, esa despedida significara esto. Se declaró un incendio en el distrito residencial de Xianyao. Cuando llegaron los bomberos, las dos personas que se encontraban en el interior no presentaban señales de vida. Se informó que eran estudiantes que presentaron el examen de admisión a la universidad de este año. Los departamentos pertinentes están investigando las circunstancias. Ese mismo día se publicaron los resultados del Gaokao. Brian y Cindy murieron en ese incendio. Cuando fui al funeral de Brian, sus padres me dieron una caja. La abrí y encontré una fotografía. Era la única foto que nos tomaron Brian y yo cuando nos graduamos de la secundaria. Yo sonreía felizmente y él tenía esa expresión de mal humor. En el reverso había una línea escrita a mano: Wendy será como un girasol, será el hijito de Brian. También había una liga negra para el pelo que se me había clavado en el cuero cabelludo, la que le dejé al muñeco de nieve aquella noche nevada. Y una carta que Brian me había dejado. Wendy, lo siento, lo siento. Soy un cabrón. No puedo creer que te haya tratado tan mal en mi vida pasada. De verdad quería suicidarme. En realidad no me disgustabas, al contrario, te amaba. Solo que a veces no sabía si lo que sentía por ti era amor o costumbre, hasta que apareció Cindy. Su personalidad era diferente a la tuya, y pensé que me gustaba, pero no quería perderte. Admito que fui despreciable. Al recordar las cosas que te hice, quiero volver y darle una paliza a ese Brian. Ese día Sean me preguntó qué podía ofrecerte, si podía hacerte feliz, si podía hacerte mejor. No tuve nada de eso, solo te puse histérica. Dijo que si quería hacerte feliz, debía superar todos los obstáculos en tu camino. Solo entonces supe que él había hecho lo mismo que yo, incluso contrató gente para que le diera una lección a Cindy y le advirtió que no te buscara. Nada de esto lo sabía. Parecía tan frío, y alguien que solo estudia puede tener una mirada tan cruel. Pensé que esta vez era por Cindy, así que me mantuve alejado de ella al principio, intentando recuperar tu atención, pero solo fuiste frío conmigo. Me dolió el corazón más que un cuchillo. No fue hasta la fiesta que lo recordé todo y me di cuenta de que en nuestra vida pasada sí estuvimos casados. Si Brian con 18 años lo supiera ahora, seguramente estaría encantado, pero moriste en ese incendio, y fue culpa mía. El incendio de nuestra vida anterior lo provocó Cindy, así que en esta vida déjame hacer algo para ayudarte. De verdad desearía que Brian, de 18 años, muriera para que no hubiera un Brian de 25 años que te hiciera daño. Si lees esta carta, significa que lo logré. Wendy, en esta vida debes ser feliz, por favor, hagas lo que hagas, no te acuerdes de mí. Si hay una próxima vida, vendré a expiarte mis pecados en persona. No me rechaces entonces, ¿de acuerdo? Y además en esta vida Brian, de 18 años, ama a Wendy. Cuando salí del closet, Sean fue quien me recogió. La luz del sol era tan intensa que apenas podía abrir los ojos. Si te sientes mal, puedes apoyarte en mi hombro. Quiero llorar. No. Estoy simplemente desolado. En mi vida anterior pagué el precio de mi terquedad. En esta Brian usó su vida para expiar mis pecados. Este renacimiento, el final resultó así. Fue una dirección inesperada. Ese día Sean y yo caminamos alrededor del lago, dándole vueltas una y otra vez. No hablé y él simplemente se quedó conmigo. Hasta que las estrellas brillaron. Y sus ojos aún brillaban. El nuevo trimestre llegó en un abrir y cerrar de ojos, y Sean y yo tomamos el mismo vuelo.
En el avión le pregunté, Sean, ¿por qué querías presentarte al examen de admisión a la Universidad de Tsinghua? Porque querías ir a Tsinghua, me respondió. Entonces, ¿por qué te gustan los girasoles? Recuerdo que al empezar las clases, una compañera se acercó a presentarse. Dijo, me llamo Wendy. Nací saludando al sol. Soy como un girasol, siempre girando hacia la luz. Sean, ¿no has estado enamorado en secreto de mí desde el primer año de preparatoria, verdad? Sí. Entonces, ¿me darás la oportunidad de ser tu novio? No fue hasta mucho después que lo entendí. Resultó que mi relación con Sean ya existía en mi vida anterior. Fue como un bucle. En esta vida, Sean se presentó al examen de admisión para Tsinghua porque dije que quería ir. Y en mi vida anterior, Sean se presentó al examen de admisión para Tsinghua porque yo, en esta vida, había dicho que quería ir. Sonreí, tomé su mano y le dije, por favor, en el futuro cuida de mí.